Rafael. Nuestra segunda disertante es la doctora Analía Ortigosa, que la invitamos a pasar. Bueno, Analía nos viene a visitar de lejos porque es docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Ella es directora en Ciencias de Salud, Instituto Universitario del Hospital, doctora en Ciencias de la Salud del Hospital Italiano, magíster en Salud Pública, licenciada en Enfermería, técnica en Estadística de Salud de la Universidad Nacional del Litoral. Además, es especialista en salud social y comunitaria, en docencia universitaria y en estadística aplicada del Instituto Nacional de Investigación Estadística. El trabajo que nos presenta se titula La enseñanza de enfermería en la Argentina. Gracias, Analía, por venir. No, gracias a ustedes. Y a tu compañero Marcos, Sí, que te acompañó de tan lejos. Ya lo vamos a mencionar. Bueno, gracias por la invitación. Esta imagen que ustedes ven acá en esta portada forma parte de la historia de la institución en la cual yo trabajo. Fue una muestra fotográfica que se llevó a cabo en la década del 60 y fue realizada por la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Tucumán en las prácticas hospitalarias o asistenciales que tenían en esa época las estudiantes de enfermería. A ver si apunto bien. ¿Puedo pasar con el teclado? Sí, ahí está, perfecto. Bueno, la educación en enfermería a nivel universitario, ¿sí? En el año 1939 se crea la primera escuela de enfermería dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. Pero esta institución en el año 1968 pasa a depender de la Universidad Nacional de Rosario. En el año 1952 se crea la Escuela de Enfermería de mi universidad y por eso nosotros nos autopercibimos como la institución pionera, la más antigua del país. Bueno, a partir de esta charla, si yo les pregunto, ¿cuál es la escuela de enfermería más antigua del país? ¿Qué me responden? Muy bien, me aprueban a las estudiantes de aquel sector, por favor. Bien, en el año 56 se crea la Escuela de Enfermería de la Universidad de Córdoba, en el 60 la de la UBA, y en el año 1967 estas 4 escuelas pioneras se unen y crean y fundan la Asociación de Escuelas Universitarias de la República Argentina, más conocida como AEUERA. Luego, en el año 1970, nacen diferentes escuelas de enfermería a lo largo del país y podemos reconocer ahí a la de la Universidad Nacional del Nordeste, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos, Catamarca y Mar del Plata. A ver, ¿me la pasan, por favor? Ahí está. No sé si alcanzan a ver, la letra es muy chiquitita, pero vamos a hacer un esfuerzo. Yo acá, en lo que es la evolución de la educación en enfermería, tomo a partir del año 2015 porque considero que tuvimos un salto cualitativo en la formación de este recurso humano. En el año 2015 se incorpora, después de una ardua lucha y trabajo por parte de la AEUERA, al título de licenciado en enfermería y se lo incorpora en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. ¿Por qué? Porque se lo reconoce como una carrera de riesgo social que debe reunir ciertos estándares de calidad mínimos y que además debe ser sometida a un proceso de acreditación periódico. En el año 2015 también aparece o se publica la resolución ministerial en donde se determinan cuáles son los estándares de acreditación de nuestra carrera. El objetivo de estos estándares de acreditación básicamente fue unificar los planes de estudios para que después CONEAU, el CUCO, venga a llevar a cabo el proceso de acreditación. Básicamente es unificar cargas horarias, contenidos teóricos mínimos y la proporción de prácticas asistenciales institucionales en nuestra carrera. En el año 2016 aparece el PRONAFE porque la formación del recurso humano enfermero se incluye en lo que es la agenda de las políticas públicas de nuestro país.
se invierten recursos. Este programa lo que básicamente hace es invertir dinero en la formación, capacitación y actualización de los docentes, tanto de instituciones universitarias como de instituciones técnicas. Aparecen las becas estudiantiles. Yo no sé si los chicos de acá son becarios, algunos de PRONAFE, y se da una fuerte inversión en lo que es el equipamiento de los centros de simulación, de los gabinetes de simulación clínica. Y en la actualidad nos encontramos con dos niveles de formación, el nivel universitario y el nivel técnico. El nivel universitario, como yo les decía, forma parte del artículo 43, tiene un proceso de acreditación, pero no sucede eso todavía con el nivel técnico, o sea, con las enfermeras profesionales que egresan de instituciones técnicas. Es un gran trabajo que nuestra asociación está haciendo para incorporarla. Vamos con la siguiente. Bueno, en esa imagen que ustedes ven ahí es una foto que se tomó en el año 2015 de la extensión áulica de la carrera de enfermería en Tucumán que se llevó a cabo en Tafí del Valle. Esta foto o esta imagen representa lo que según el Observatorio Nacional de Profesionales de la Salud determina como las principales características de la población estudiantil de enfermería de Argentina. ¿Cuáles son las principales características de nuestra población estudiantil? Son mujeres, son jóvenes y son madres. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en la formación que nosotros como educadores y las instituciones tiene a la hora de formar este recurso humano? Replantearnos y repensar si estamos elaborando propuestas dirigidas a estudiantes ideales. Los estudiantes ideales los entendemos como los estudiantes solteros, sin hijos, que no trabajan, que tienen todas sus necesidades económicas resueltas y que tienen una vocación definida, versus los estudiantes reales, que como hice mención a la imagen, puntualmente en el caso de enfermería, pero que es una característica de todos los estudiantes que hoy en día habitan nuestras universidades. No siempre son solteros, no siempre son jóvenes, muchos de ellos trabajan en el segundo ciclo de nuestra carrera. En mi universidad, entre el 60 y el 80% de mis alumnos está trabajando mientras cursa y muchas veces en situación de multiempleo. Por otro lado, tenemos otro fenómeno que no es un fenómeno que toque o involucre solamente a los estudiantes de enfermería, sino a los estudiantes universitarios en general. Y es el proceso de masificación en cuanto al acceso a la educación superior, que trajo aparejado otro fenómeno. Muchos autores lo denominan como un proceso de inclusión excluyente. Acceden a los estudios superiores, pero no logran graduarse. Y obviamente los indicadores de rendimiento académico son más bajos en los estratos, en los estudiantes que pertenecen a estratos socioeconómicos más desfavorecidos. Eso lleva a lo que son las altas tasas de deserción y procrastinación en la carrera, o sea, la duración, alargan la duración de la carrera. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermería en el año 2020 elaboró un documento denominado Situación de la Enfermería en el Mundo 2020, en donde establece que nos encontramos frente a un déficit de recurso humano enfermero a nivel global y llama o invita a los diferentes países a invertir recursos para la formación de enfermeras y enfermeros. Por otro lado, tenemos otro fenómeno, que es el desacople de las trayectorias académicas ideales, entendiendo por trayectorias académicas los recorridos que los estudiantes hacen, que tienen una marcada, establecida en los planes de estudios, que para el caso de enfermería es 5 años en la licenciatura y 3 años en el primer ciclo de la carrera, versus las trayectorias académicas reales, que es el tiempo que a cada estudiante le lleva transitar o realizar ese recorrido. Y que en general, y vuelvo a repetir, no es otra característica exclusiva de los estudiantes de enfermería, sino de todos los estudiantes universitarios que viven y habitan nuestras universidades hoy en día, se realiza de manera heterogénea, variada y contingente. Y solo recientemente
se comenzó a ver esta problemática del desacople con una visión sistémica, en donde es la institución la que tiene que abordar la problemática sin cargar las tintas con una mirada singular, en donde la respuesta son estudiantes que no estudian lo suficiente. Por otro lado, y un aspecto muy importante es el tema de la profesionalización docente. Ya no alcanza con tener dominio y ser experto en el área disciplinar en la que yo estoy impartiendo en mi asignatura, sino tener las herramientas y los elementos teóricos como docentes para poder llegar y afrontar todos estos desafíos que yo acabo de mostrar. Nosotros tenemos estudiantes que aprenden de manera diferente, entonces es un desafío de la institución y del docente buscar las estrategias para superar estas dificultades, ¿sí? Esto no va a cambiar, no va a mejorar en el contexto nacional en el cual estamos viviendo. Bueno, hay un dicho muy famoso, ¿qué dijo el presidente? No hay entonces no vamos a tener mayores recursos. Entonces tenemos que tener la capacidad de autogestionarnos y conducir y enseñar a nuestros estudiantes a autogestionar su propio conocimiento, ser efectivos y ser eficientes en el manejo de recursos. Vamos con la siguiente. Yo para esto les voy a mostrar algunas experiencias realizadas en mi propia cátedra. Y este es otro desafío de los docentes, poder revisar nuestra práctica, poder cuestionar lo que estamos haciendo y poder interpelar si esa metodología que yo implementé sirve o no sirve. Acá en el año 2022, ustedes fíjense, yo tenía una tasa de ausentismo en los exámenes finales del 32%. Apliqué una estrategia que se llama curso taller de preparación para rendir el examen final, porque me pasaba algo que no sé si acá en La Pampa sucede. Ponía clases de consulta y no venían ningún alumno, y si venían eran 2 o 3 gatos locos a preguntar a qué hora iba a ser el examen, en qué aula, cuánto iba a durar, qué tipo de preguntas más o menos se iban a realizar, pero no había cuestionamientos o preguntas sobre los contenidos que les generaban dificultad. Es la primera foto que ustedes ven, aula vacía. Entonces aplicamos una estrategia. Vamos a hacer un simulacro, porque nosotros nos enteramos que los estudiantes tienen una base de datos de exámenes anteriores mucho mejor que la de los propios docentes. No sé si eso pasa en La Pampa. En Tucumán pasa, ¿sí? Se comparten unos drive. ¿Pasa o no? Bueno, entonces, ¿qué hicimos en la cátedra? Tomamos ejemplos de exámenes anteriores, hicimos un simulacro de examen y le hicimos un desafío. El que se saque 8 puntos o más en ese examen, se va a ganar 2 puntos de crédito para el examen final. Miren la segunda aula, llena. Entonces, ¿en qué consistía esta propuesta? Los hacíamos rendir como si fuesen a rendir el mismo examen, con el mismo tiempo, y cuando terminaba le corregíamos en el examen, ahí ya vamos a ver de qué manera, y la profesora que estaba a cargo de la tutoría ese día empezaba a proyectar una presentación así como la que yo estoy haciendo, donde íbamos revisando pregunta por pregunta, viendo la clave de respuesta y viendo por qué ellos se habían equivocado, ¿sí? En qué habían cometido el error. Entonces eso generó un espacio para que se animen y pierdan el miedo a preguntar. La tasa de ausentismo en el 2023 bajó al 15%, a menos de la mitad. La tasa de aplazo en mi carrera es del 32% en el plan viejo, o sea, de cada 100 alumnos que se presentan a rendir, en Tucumán le decimos 32 salen gomeados, no sé cómo se le dice acá, aplazados, ¿sí? Bien, bochados. En mi materia era del 6%, con esta metodología bajó al 3.9%. Todavía no podemos mejorar significativamente el promedio de calificación de la materia, pero estamos trabajando en eso. Vamos con la siguiente.
Otra estrategia que hicimos fue medir, porque empezamos con una propuesta de cursos, talleres presenciales y virtuales, entonces medir cuál era la cantidad de alumnos que se inscribían y cuántos de esos inscriptos asistían. Y vimos que tenía mucho más éxito el curso virtual que el presencial, asociado, creemos, a esta realidad de nuestros estudiantes que la mayoría está trabajando. Entonces, les cuesta mucho pedir permiso para venir a la universidad, con lo que implica el traslado, pero era mucho más fácil pedir permiso en el trabajo, alejarse en un lugar más tranquilo y conectarse una hora al curso taller y después volver a la actividad. Y lanzamos encuestas de evaluación. Nosotros permanentemente estamos evaluando y midiendo la respuesta de nuestros alumnos en relación a nuestras propuestas. En esa foto que ustedes ven ahí es la publicidad que le hacemos a través de las redes sociales institucionales de nuestra propuesta. Esto llevó a que los alumnos empiecen a decir, ¿por qué salud pública nos da curso taller y las otras materias no? Y presionaron de tal manera que las otras materias tuvieron que empezar a dar curso taller. Imagínense cómo me aman mis colegas. Pero bueno, es la realidad. Vamos a la siguiente. ¿Qué otra cosa implementamos como estrategia? Ver el tema primero y analizar la deserción en nuestra materia. En gris, no sé si se alcanza a ver, es el total de inscriptos y la tasa de deserción total. No sé si pasa en La Pampa, pero a mí en Tucumán y en mi materia yo muchas veces tengo un listado de 120 alumnos, pero resulta que de esos 120 alumnos hay 40 que no les conozco la cara porque se inscribieron pero nunca vinieron. Entonces esta tasa de deserción era mentirosa, del 60%. Lo que yo hice es hacer una tasa de deserción discriminada por los alumnos que por lo menos vinieron e hicieron una actividad en la materia. Entonces tener un valor más aproximado si dejaron porque nuestra propuesta no era atractiva, ¿sí? O tuvieron alguna dificultad específica con los contenidos. En el 2022 yo no estuve, no me hago cargo, fue un año en que estuve de licencia para hacer el doctorado, pero ahí fíjense que la deserción era del 29% y 21% según el cuatrimestre. En el 2023 vengo con todas las pilas, aplico, porque mi trabajo, mi tesis doctoral fue sobre trayectorias académicas y yo aprendí mucho de mi tesis y yo dije, voy a empezar a cambiar desde mi cátedra. Hice la propuesta a la institución, pero empecé a aplicar estas estrategias en mi materia y logramos bajar la deserción al 17%. Las estrategias acá consistieron en proponer clases a la mañana, clases a la tarde, presenciales, virtuales, con un método que se llama paralelismo autónomo, donde el alumno, de acuerdo a su conveniencia, pasa a cursar de manera presencial o virtual según su conveniencia. Eso es en el bloque de actividades teórico-prácticas áulicas. Cuando van a terreno, no, la actividad o la práctica asistencial tiene que ser presencial 100%. Y después teníamos otra cosa que no sé si ustedes tienen acá, con el tema del cambio del plan de estudio que se hizo para el proceso de acreditación. Los alumnos que ya habían aprobado la materia, inclusive el examen final, pero se asimilaron al nuevo plan de estudio, tenían que rendir los contenidos nuevos de salud pública. Eso se llama módulo de asimilación. Un dolor de cabeza, no se presentaban, no venían. Entonces, ¿qué hicimos? De vuelta, armarles una propuesta, prepararlos y entrenarlos para esos contenidos nuevos y evaluarlos. La tasa de aprobación fue del 100% de todos los alumnos y no volvimos a tener el problema del ausentismo. Y por supuesto que ahí abajo alcanzaban a ver un formulario de Google permanentemente encuestando los módulos y las propuestas que les vamos realizando. Vamos con la siguiente. Bueno, esta es nuestra vedette, se llama Yoli. Bueno, esta es nuestra aula virtual. Nosotros desde el 2023 lo que hicimos fue implementar un chatbot a nuestra aula que utiliza inteligencia artificial y que tiene por objetivo ser un asistente, ¿no es cierto?, virtual de la Cátedra de Enfermería en Salud Pública. Por supuesto que esto es algo que no lo podríamos haber hecho sin la ayuda del Departamento Informático de TIC. Acá me acompaña el ingeniero Salvatierra, director de la oficina y esposo desde hace 27 años, o sea que me tira onda él, el director de informática. Entonces, voy con ventaja ahí. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? ¿Saben lo que es un chatbot?
¿Sí? Bien. Bueno, es un programa informático que lo que hace es simular una conversación humana. Cuando nosotros lo implementamos en el 2023, no tenemos secretaria en la cátedra, tenemos un promedio de entre 100 y 120 alumnos en el plan viejo. En el plan nuevo nosotros estábamos felices, pero nos duró poco la felicidad porque estamos en el 4.º año de la carrera. La materia de salud pública está en 4.º año de la carrera. Nosotros empezamos con un promedio de 50 alumnos por cuatrimestre con el plan nuevo y pensábamos que tocábamos el cielo con las manos. En este cuatrimestre, 165 alumnos para 3 jefes de trabajos prácticos de dedicación semi. ¿Por qué? Se les acabó la prórroga, se tuvieron que asimilar al plan nuevo y eso fue lo que incrementó la matrícula. Bueno, ¿qué hace Yoli? Yoli lo que hizo fue, nosotros agrupamos las consultas más frecuentes, no sé si a ustedes les pasa acá en La Pampa, en Tucumán me pasa mucho, que como profesora armo un video, armo un PDF, escribo el mensaje en el foro y después el alumno me pregunta lo mismo que está en el video, en el PDF y en el foro. ¿Les pasa? Bien, entonces, WhatsApp, por teléfono, mail, exacto. Bueno, ¿qué hicimos? Agrupar las consultas más frecuentes, sobre todo para el inicio del cursado, en categorías. Entonces, el alumno ingresa al campus no hace absolutamente nada y aparece Yoli, se presenta, le pregunta el nombre, en qué lo puede ayudar y le despliega un menú con opciones y lo va guiando, ¿sí? Y en base a las preguntas que el alumno hace, lo deriva. ¿Viste la clase inaugural? Si no la viste, te paso el link. Acá está, mirá la clase. ¿Leíste el módulo introductorio? Si no lo leyó, lo manda al módulo introductorio. Y desde este año lo que nosotros hicimos fue ampliar la base de conocimiento de Yoli y le agregamos el material bibliográfico. Entonces ahora Yoli también responde preguntas teóricas. Eso es un trabajo que vamos a hacer para presentar en el próximo congreso. Vamos con la siguiente. Ya voy terminando. ¿Qué otra cosa tenemos implementada? Desde el año 2015, ¿vieron la foto de la chica que estaba amamantando a su bebé? Que decía extensión áulica Tafí del Valle. Bueno, una extensión áulica es cuando la universidad se traslada a un territorio donde no hay universidad y se dicta en una corte única la carrera. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en Tafí del Valle es una zona montañosa donde hay muchos problemas de conectividad, muy mala señal de celular. Entonces, toda la metodología que nosotros aplicábamos en Capital no funcionaba y además íbamos solamente 2 veces por semana, viernes y sábado todo el día. Lo que hicimos fue, sin saberlo, o mejor dicho, presionados por esas características, aplicar el método de aula invertida. Darle el material de estudio y en el momento de la clase presencial trabajar sobre las dudas y sobre el desarrollo de trabajos prácticos. Eran los mismos prácticos que en Capital, las mismas actividades y evaluaciones que en Capital de nuestros alumnos de Tafí, pero los alumnos de Tafí sacaron muchas mejores calificaciones. Hicimos un trabajo de investigación y a partir del año siguiente aplicamos aula invertida en Capital. Y hasta el día de hoy la seguimos sosteniendo. También tenemos el problema, no sé si pasará en La Pampa, porque tiene una universidad muy linda, pero nosotros tenemos muchos problemas de infraestructura, pocas aulas. No. Bueno, esta parte no era bueno. Exactamente, entonces, con el aula invertida lo que logramos es optimizar el uso de las aulas. A mí no me sirve tener a un alumno sentado escuchando 1 hora a un docente que repite como loro, ¿sí? Si lo podemos tener en un video. Entonces él mira el video y cuando viene a la clase hacemos el práctico, desarrollamos y avanzamos con los temas que les generan mayor dificultad. Y lo podemos hacer de manera presencial y virtual. Ustedes tienen algo que yo todavía no tengo, que es esta tecnología de aula híbrida. Todavía no la tenemos instalada, la tenemos, pero hay que instalarla. Entonces lo que hacemos es trabajamos con los dispositivos de las docentes, la notebook, el celular, y tenemos presenciales y virtuales conectados al mismo tiempo, sin tener aula híbrida, ¿sí? En comisiones. Eso también es gracias a que informática nos mejoró la conectividad en las aulas, ¿sí? Vamos con la siguiente. Yo les decía que les corregimos el examen y ahí le hacemos la retroalimentación.
nosotros perdíamos muchas horas docentes corrigiendo exámenes y los alumnos nos atosigaban con preguntas: ¿cuándo va a estar la nota? ¿Cuándo va a estar la nota? ¿Cuándo va a estar la nota? No sé si pasa acá. Son pacientes en La Pampa. Bueno, ¿qué hicimos? Gracias a la ayuda de informática, again, conseguimos implementar un sistema que se llama que utiliza la tecnología OMR, reconocimiento de marcas ópticas o Optical Mark Recognition en inglés, que en su versión gratuita permite que podamos calificar 100 exámenes por mes. Pero tiene un costo, o sea, el costo arancelado, digamos, de la versión paga es muy bajo, son $12 al año, o sea, menos que un cafecito al mes. Entonces, yo particularmente me lo regalaron, me regalaron la licencia, porque lo uso mucho. Entonces, ¿qué hacemos? El alumno rinde un examen, se le da una grilla, tienen grillas de 20, 50 o 100 preguntas. El profesor corrige, como se ve en esa fotito, le saca una foto, automáticamente ve la nota y el alumno levanta de la cola de la silla y se va sabiendo si está aprobado, a veces se va saltando y otras veces se va cabizbajo. ¿Sí? Y además el docente no se lleva tarea para la casa, ¿sí? O puede utilizar todo ese tiempo que antes usaba en corregir en otras cosas. Vamos con la siguiente. Para terminar, yo les quiero contar que esta propuesta que yo les decía de aula invertida surge en la experiencia que tuvimos en Tafí del Valle. Esta es una foto de la práctica de salud pública en territorio de un grupo de 27 estudiantes, ¿sí?, que accedieron a estudios universitarios gracias a que la licenciatura en enfermería fue la primera y única carrera que se llevó a los valles calchaquíes. Y a partir de esto, esta comunidad y su familia tuvo la primera generación de estudiantes universitarios. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado.